Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar cómo te va a ir en el amor este mes de diciembre. Bueno, se cierra ya un ciclo, se cierra un año, el año 9, en general para casi todo el mundo siento que ha sido un año muy intenso, ¿no? Porque el año 9 es un año muy de cerrar ciclos, de lo que ya no vibra contigo, irse, de... y vamos a ir hacia el año 26, que es el año uno, ¿no? El año de empezar cosas nuevas, el año entonces estamos soltando mucho, ¿no? Este año ha sido un año de soltar, para avanzar, lo que ya no vibra contigo seguramente se haya ido pues a lo mejor ya no estás siendo la misma persona que eras a lo mejor en otros años, ¿no? Este año ha sido un año muy de aprendizaje. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a que te unas a mi aquelarre. Es una comunidad que he creado y, bueno, pues tienes acceso a 2 vídeos a la semana exclusivos, de una media hora más o menos, y también el acceso anticipado a los interactivos del canal, de los martes y los viernes. Gracias a todos, de verdad. Bueno, como ya estamos ahí a las puertas de diciembre, he sacado 2 mazos de Navidad ya para, bueno, como vamos a ver, hasta más adelante, hasta que no llegue más Navidad, no empezaré con los mazos de Navidad, pero hoy sí que me apeteció sacarlos porque, bueno, como estamos ya preguntando por diciembre, pues no sé, me parece oportuno y me apeteció. Bueno, también recordaros que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. Gracias a todos, de verdad. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja verde, con el tarot ornamental de Navidad. Segunda opción, bruja rosa, con el tarot Fairy Tail. Y opción número 3, bruja morada, con el tarot Winter White Reduce. Es como de estrellitas y brillos de Navidad también. Es la edición Star, ¿vale? Por eso, por las estrellas y demás. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja verde, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué te viene en el amor, cómo vas a estar este mes de diciembre en el área amorosa. Vamos a ver, opción número 1, bruja verde. ¿Qué tal estarás este mes de diciembre? ¿Cómo te va a ir este mes de diciembre en el amor? Opción número 1, bruja verde. Bueno, te veo como guiándote mucho por tu intuición. Aquí me sale la papisa. Te veo como también un poco esperando a ver qué pasa en tema amoroso, ¿no? Ahí hay una oportunidad que viene para ti que yo siento que es como un deseo con este as de oros. Fíjate, este as de oros que es una estrella, ¿no? Siento que hay algo ahí que viene para ti como por un deseo que se hace realidad, ¿no? Después de tiempo, después de incertidumbre, después de... También la papisa me habla mucho de conectar con tu intuición, de conectar con lo que te viene bien, ¿no? Porque siento que vienes de decisiones o de momentos duros en el pasado como que no se han dado las cosas en el amor o has tenido ahí cargas o que no ha ido bien, ¿no? Siento que te están diciendo que después de tiempo, después de momentos duros, con este 5 de copas, de haber sufrido, de haberlo pasado mal, vas a romper con cargas aquí, ¿no? Llevas rompiendo ya con cargas todo este año, yo siento,
em, con este día de bastos y me habla de eso, ¿no? De romper con cargas. Siento que de cara a este mes de diciembre ya va a llegar alguien importante a tu vida. Puede ser que igual ya le conozcas ahora, en estos días, o le hayáis conocido recientemente para algunos, pero es alguien nuevo. Yo siento que es alguien nuevo y que va a llegar a finales de año, me están diciendo. Para algunos puede ser que ya haya llegado ahora mismo, ¿no? O en estos días. Sí. Después de bloqueos, después de incertidumbre, después de muchas dudas, después de miedos, es como que se te presenta ahí una oportunidad en el amor bastante interesante, ¿no? Em, Fíjate, la templanza es como un deseo hecho realidad para ti. Y yo siento que es una persona muy inteligente, una persona que puede ser que tenga una empresa propia o que sea, es alguien como muy inteligente, muy sabio, sabia, muy trabajador, trabajadora, alguien muy mental también, es una persona como, yo le veo muy despierto, despierta en inteligencia, ¿no? Alguien que también muy, con muchas inquietudes, una persona, físicamente yo siento que es alguien que puede ser que tenga hijos en algunos de los casos de otra pareja ya. Para otros, a lo mejor, pues bueno, pues una persona que tiene una vida bastante estructurada, ¿no? Es como una persona también mental. Le vas a sacar un poco de sus esquemas, ¿sabes? Porque es una persona mental que a veces nos ha dejado de llevar por el amor. Físicamente, bueno, sois muchas personas, entonces si no se encaja la descripción no te preocupes, pero yo veo una persona con el pelo oscuro y los ojos para algunos azules y para otros marrones. La sonrisa te va a encantar, su sonrisa te encanta y va a haber aquí avances. Puede ser que yo veo que es alguien nuevo para muchos, pero para otros puede ser que sea alguien que ya conoces desde hace unos días o desde hace un tiempo, pero no se han dado las cosas entre vosotros. Por eso a mí la energía es como de alguien nuevo, ¿no? Como que no has tenido nada con él nunca o con ella. Entonces, después del estancamiento, después de que las cosas nos han dado, de muchas luchas, de traiciones, yo te veo aquí como que lo has pasado muy mal en el tema amoroso. Yo veo que como que tus deseos se van a hacer realidad. Mira, el 8 de copas, em, es que veo ahí como sí, como que tu deseo se va a hacer realidad, como que el diablo, aquí va a haber muchísima atracción, ¿eh? Pero ya te digo, para algunos es alguien que ya conoces que está en tu vida, pero no se ha dado nada con él, y para otros, o con ella, y para otros es alguien que vas a conocer a final de año, ¿vale? Como mucho, mucho en estos días, ¿vale? Últimos de año. Es lo que estoy sintiendo. Siento que esto ha sido un año, este año 2025 ha sido un año como muy de transición con este 8 de copas, ¿vale? Has dejado atrás igual a personas pues que a lo mejor no te aportaban o personas que no... Ha habido finales traumáticos para ti, igual en este año o a lo largo de los años anteriores, ¿vale? Y yo siento que es eso, es como este diablo me habla ahí de alguien que te va a traer muchísimo, que después de un tiempo de no querer nada con nadie, yo veo que esta persona se te va a declarar y fíjate, aquí hay un final muy marcado para bien, para ti y un principio de algo muy bonito, ¿eh? Es lo que me dicen. Vamos a ver. Opción número 1, bruja verde. ¿Cómo te irá este diciembre en el amor? ¿Cómo te irá este diciembre en el amor? Opción número 1, bruja verde. ¿Cómo te irá en el amor este mes de diciembre? Has estado dispuesto, dispuesta a soltar ahí personas que no te convienen en el tema amoroso, ¿vale? Y se te va a abrir ahí, mira, déjalo ir. Yo siento que has dejado ir a personas que no te convienen, entonces estás soltando patrones limitantes, es como que te has liberado de cargas, entonces te tienes que abrir al descubrimiento. Esta persona es lo que es, va a venir para ti para darte bastante tranquilidad, para darte estabilidad y tú a él o a ella. Te has hecho añicos antes, pero te has recompuesto y te has reestructurado, ¿no? Es lo importante. Has mirado en tu interior y ahora yo te veo sanando y evolucionando mucho y estás preparado, preparada para eh, estar ya con alguien. Entonces siento que esta persona estaba en tu vida en muchos de los casos ya y no se había dado nada con él o con ella, o si no le vas a conocer ahora a últimos de
de año, ¿vale? En este mes de diciembre. Yo es lo que siento, ¿vale? Porque veo esos dos casos, la verdad. Sí, a mí me marca una energía de un nuevo amor, porque si estaba en tu vida no ha pasado nada con él o con ella, ¿eh? Opción número uno, bruja verde. ¿Qué tal te irá este mes de diciembre en el amor? Los milagros. Anticipa lo maravilloso, ¿ves? Bueno, tienes la protección angelical siempre. Tienes que pedir a los ángeles respetan el libre albedrío, con lo cual tienes que pedirles, ¿vale? Para que te ayuden. Normalmente los ángeles respetan el libre albedrío y si tú no les pides, ellos, bueno, pues no te ayudan, ¿no? O están ahí mandándote a veces señales y demás, pero te dicen que les pidas, que están contigo. Los compañeros de viaje, el apoyo es omnipresente. Siento que tienes ahí muchas personas que te quieren. El universo es maravilloso, disfruta de la belleza. El trueno lejano, clarificar las cosas. Siento que con esta persona vas a clarificar algo muy bonito y ya te digo que muy estable y algo como muy sólido veo, ¿eh? Demostrar entusiasmo, proclama tu alegría. Vas a estar muy contento, contenta. Entregarse al viaje, ceder el control, cede el control, sigue adelante porque todo va bien, me están diciendo, ¿vale? Todo va bien, no te de estreses, fluye con lo que viene para ti, que es muy bueno, me están diciendo tus ángeles y tus guías. Vamos a ver más. Vamos a ver. Opción número uno, bruja verde, que viene para ti en el amor. Opción número uno, bruja verde en este mes de diciembre. Opción número uno, bruja verde, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Opción número uno, bruja verde. Yo siento que vas a vivir con esta persona, ¿eh? Yo veo un compromiso además serio y estable. Esta persona quiere estar contigo y tú con él o con ella. Va a querer estar contigo. Fíjate, alma gemela, llama gemela. Aquí esto es algo muy potente, ¿eh? Mujer, hombre, moreno, que es lo que te he dicho, de pelo, ¿vale? Un pelo oscuro, moreno, morena. Ya conoces a tu alma gemela. Para muchos, si no le conoces ya, cuando le conozcas vas a tener esa sensación de que le conoces de antes, ¿no? Bloqueos materiales y financieros. Me habla ahí de que puedes tener algún bloqueo material o financiero que deberías de, esto es tema aparte, solucionar. Y fíjate, encuentro por sincronización. Si todavía no le conoces, se van a dar las cosas. Y si ya le conoces, es como que este encuentro por sincronización va a hacer que os abráis más, que empecéis a tener más contacto, que quedéis, que recibes señales del universo. Tus ángeles, tus guías te mandan plumas, te mandan bastantes señales, me están diciendo, ¿eh? Vamos a ver más. Que fíjate, a mí este caballero de copas me habla de que esta persona se va a declarar también, ¿eh? Entonces, o bien ya le conoces y se va a dar el que tengáis más contacto, el que empecéis a conoceros más, a quedar y demás, o bien no le conoces todavía y le vas a conocer este mes, ¿no? De diciembre. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué tal te irá en el amor este mes de diciembre? Opción número uno, bruja verde. ¿Qué tal te irá en el amor este mes de diciembre? Es amante. Curarse de un desamor pasado lleva tiempo. Ten paciencia contigo mismo, contigo misma. Puede ser que esta persona tenga que curarse de algún desamor del pasado o tú, ¿vale? Y esto lleve tiempo. Cierre. No todas las conexiones están destinadas a ser. Acepta el cierre. Hay ciclos por cerrar que yo siento que ya lo has hecho. Romances, se avecinan sorpresas románticas, está abierto a ellas. Deseo, alguien que deseabas llega a tu vida, ¿ves? Yo siento que es como un deseo hecho realidad en esta opción. Estrella, tu esperanza y optimismo son un poderoso imán de amor para ti en este momento. Fíjate, esto es lo que te he dicho antes con cuando hice el corte, la estrella con esas de oros, ¿no? Esa oportunidad que viene para ti, que yo siento que es como un deseo que has pedido, que quieres hacer realidad, ¿no? Y que a lo mejor llevas tiempo esperando y no se te ha materializado, pero porque no era el momento adecuado. Cuando a veces pedimos y no se dan las cosas, o bien no es el momento adecuado o no es para nosotros esa persona. Y muchas veces, ¿sabéis lo que pasa? Que nos espera algo mejor más adelante, aunque no lo veamos, ¿eh? El universo, tus guías, tus ángeles sí lo saben, tienen esa perspectiva que nosotros no tenemos. Y fíjate, ¿vale? Con esta estrella, tu esperanza, optimismo y optimismo son un poderoso imán de amor para ti en este momento. Ten paciencia, las cosas siempre llegan en el momento adecuado y en el momento oportuno, no te desanimes, me están diciendo tus ángeles y tus guías, así que yo siento que
De cara al año que viene vas a estar mucho mejor y ya te digo que van a empezar a moverse las cosas ahora en diciembre, es lo que me dicen, ¿eh? Vamos a ver un poquito más. Opción número uno, bruja verde, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Opción número uno, bruja verde, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Vais a empezar ahí como amigos, amigas, ¿no? A empezar a hablar un poquito, a retomar el contacto a poco, y esto va a evolucionar en algo más. Fíjate, la estrella, ¿ves? Que sí, es que yo veo aquí mucha conexión, mucha, un vínculo bastante estrecho, y te están diciendo no te desanimes, es un deseo que se hace realidad para ti. El sol, se abren puertas, esta persona va a tener detalles contigo, puede ser que te haga algún regalo, puede ser que te invite a cenar o que haya ahí movimientos, ¿no? Aunque estás indecisa, te dicen que te guíes mucho por tu intuición, ¿vale? Con esta papisa, te dicen que te guíes mucho por tu intuición, que vas a estar con la intuición a tope en este tiempo, ¿vale? En estos días, en este cierre de ciclo, porque tú has trabajado mucho el tema de la intuición y yo siento que estás ahí mirando mucho hacia los demás, ¿no? Cuando se te presenta alguien interesante, dices, bueno, a ver, voy a tantear esto, ¿no? Aquí va a haber mucha atracción. Yo siento que las cosas van a fluir poco a poco y yo veo hasta compromiso, fíjate. Yo veo un compromiso más adelante de cara a el año que viene con el tiempo, ¿no? Fíjate. Me sale aquí el caballero de copas, esta persona se te va a declarar, o tú a él o a ella, y aquí yo veo que con este anillo esto avanza, ¿eh? A pesar de los miedos, a pesar de alguna duda que podáis tener, a pesar de alguna dificultad del pasado, siento que hay que cerrar ahí ciclos también con, bueno, con personas a lo mejor de tu pasado o esta persona con personas del suyo, ¿no? Que a lo mejor no están cerrados de la manera más adecuada o habéis ido cerrándolos poco a poco, pero bueno, hay ahí, pues eso, que avanzar en ese sentido, ¿no? Pero yo, en cualquier caso, sí que veo bastante avance con esta persona poco a poco y que te va a llegar ese deseo que tú quieres, que es estar bien con alguien, ¿no? Que alguien te quiera y tener una estabilidad con alguien y vas a estar muy bien. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja verde, un consejo para ti. Opción número uno, bruja verde. Vamos a ver qué te quieren decir las hadas. Localización de hadas. Eso de ir a ver a las hadas. Se dice que ver es creer, pero en realidad lo contrario es cierto. Creer es ver. Bueno, te dicen que creas, que no te desanimes, creer es ver, ¿no? Es como, si crees que todo es posible, así será, ¿no? Así que no pierdas las esperanzas. Signos de la naturaleza. Ser receptivo a los mensajes sutiles de la naturaleza durante el día. La naturaleza nos habla continuamente, solo necesitamos abrir nuestros corazones y mentes. Así que hay ahí mensajes, señales, a lo mejor plumas que te aparecen, canciones, animales, que aparecen a lo mejor un pájaro. Si tienes oportunidad de ir a la naturaleza, siento que vas a conectar mucho con ella, ¿vale? Opción número uno, bruja verde, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción, puedes escoger otra opción. También ver algún interactivo temporal en el canal. Bueno, este no es atemporal al estar hablando de este mes de diciembre, ¿no? En concreto, de 2025. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te pido que me regales un like, que comentes si te apetece, que compartas el vídeo con alguien que creas que le pueda gustar o que le pueda ayudar, porque así me ayuda a mí a seguir con este canal y en YouTube, ¿vale? Gracias por todo, que vaya muy bien y que tengas un mes de diciembre increíble. Genial y maravilloso, de verdad. Así te lo deseo. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Rosa. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué te viene para ti en este mes de diciembre en el amor. Vamos a ver cómo te va a ir en el amor en este mes de diciembre. Opción número 2, Bruja Rosa. Opción número 2, Bruja Rosa. ¿Cómo te irá en el amor este mes de diciembre? Opción número 2, Bruja Rosa. Me sale un compromiso
con una persona que ya conoces en esta opción, ¿vale? Si no quieres a alguien que ya conoces, elige otra opción. Aquí es alguien que ya está en tu vida. Fíjate, em, a mí este rey de copas me habla de alguien que ya está en tu vida, me da igual que sea hombre o mujer, es la energía. Es una persona sensible, una persona amable, empática, empático, alguien que está además enamorado, enamorada de ti, siento. Me sale compromiso. Esta persona puede ser a lo mejor que no se estén dando las cosas y te proponga estabilizarse contigo, que vayáis en esa línea de concretar algo entre vosotros, vosotras. También puede ser a lo mejor que sea una persona que es amigo, amigo tuyo, amiga, amigo tuyo, perdón, y que, bueno, que quiera que se declare, ¿no? Es alguien que ya conoces. Siento que físicamente a ver, si nos se adapta las características físicas a la persona, no os preocupéis, sois muchas personas, es un interactivo general, ¿no? Pero veo a alguien con el pelo oscuro, castaño, a lo mejor ojos marrones, em, de complexión bastante fuerte. No siento que esté como atlética, ¿no? De complexión atlética. Si es hombre y si es mujer, yo veo una persona con el pelo largo ondulado en muchos de los casos y para algunos rubia. Fíjate, es lo que estoy sintiendo. Con una sonrisa bastante bonita, los ojos es como que te transmiten mucho, es como que en cuanto te ve sonríe. Y para algunos siento que puede ser que ya hayas tenido algo con esta persona y para otros, o que incluso sea tu pareja. Y para otros que no se haya dado nada, pero es alguien que ya conoces, ¿vale? Sabes de quién te estoy hablando en esta opción. Si no te está resonando esto, escoge otra opción. Veo avances, veo que esta persona va a salir de su zona de confort, que le vas a... Bueno, a esta persona le encantas, ¿vale? Es como que puede ser que tenga que romper ahí con algo, con sus miedos o con una situación o con condicionamientos, lo va a hacer, ¿eh? De cara a este mes de diciembre van a empezar a avanzar las cosas con esta persona, ¿vale? Yo veo ahí compromiso. Bueno, es que yo siento que estáis hechos el uno para el otro, ¿eh? De verdad. Me sale ahí como avances, a pesar de la indecisión, cierres de ciclo. Siento que esta persona es como que te ve súper increíble, le encantas, le gustas muchísimo. Le pareces una mujer, un hombre muy interesante. Te diría también que te admira. Y yo veo que esta persona está enamorado, enamorada de ti, ¿eh? Te lo vuelvo a decir. Sí, mira, es que el rey y la reina de copas. Es que aquí hay algo muy potente, ¿eh? Yo veo compromiso entre vosotros, vosotras, ¿eh? De cara, puede ser incluso que si estáis juntos, juntas ya, haya boda, ¿no? O legalicéis vuestra relación, ¿no? Fíjate, me sale aquí una conexión súper marcada, súper bonita. Este dos de copas y esta estrella me dice que no te desanimes, que sigas adelante, porque esta persona es la correcta, la indicada. Puede ser que para algunos haya habido inconvenientes, problemas, a lo mejor terceras personas en algunos de los casos, siento aquí, o alguien de la familia que no estaba de acuerdo, o algún condicionamiento, pero me dicen, esto avanza, esta persona se va a declarar, te va a declarar su amor y yo veo avances bastante marcados. Después, a lo mejor de tiempo, igual como que esto estaba estancado, o esta persona igual no, parecía igual que ni sentía por ti, ¿no? Y esa incertidumbre, yo siento que no la habéis pasado nada bien, puede ser que a lo mejor haya habido muchas decepciones ahí, que esta persona igual en algún momento te haya dicho que no siente nada por ti, aunque no es así, o que se haya alejado de ti, pero yo veo que aquí se va a dar una relación estable en esta acción. ¿Eh? Sí. Y es alguien que ya conoces, ya te digo, puede ser un amigo, una amiga, alguien que a lo mejor pensabas que no sentía nada por ti y está enamorado, enamorada de ti. Adáptalo, ¿vale? Puede ser incluso que sea alguien con el que estés ya conociendo, ¿no? Pero sí que veo como cargas, puede ser ahí miedos o condicionamientos que había ahí que esto no avanzaba. Y yo siento que de cara a este diciembre van a empezar a avanzar más las cosas. Si ya tienes una relación con esta persona, te va a pedir igual que te cases con él o con ella. Y si no, se va a empezar a mover aquí eh, esa estabilidad, ¿no? De cara ya al año que viene. Opción número dos, bruja rosa. ¿Qué tal te va a ir en este mes de diciembre? Opción número dos, bruja rosa. ¿Qué tal te va a ir en este mes de diciembre?
Raíces de abundancia, ¿ves? Esto es muy abundante, esto es muy... Tu yo soberano lo sabe. Es como que estáis muy conectados en esta opción, ¿ves? Una visión más elevada. Yo veo muchos avances. Sentís el mundo cuando os encontráis, cuando estáis juntos, juntas. Mira, has puesto y revelado. Esta persona al final te va a revelar lo que siente, si no lo ha hecho ya. Pero te va a decir que quiere estar contigo, que quiere algo más sólido y estable. Es cuestión de tiempo. Puede ser que lleves tiempo esperando para algunos de vosotros, pero bueno, poco a poco, ¿no? Mirando en mi interior, esta persona se va a dar cuenta de que eres la persona adecuada y sois tal para cual. Sois tal para cual, te lo he dicho antes con esa rey reina de copas. Me da igual que seas hombre o mujer, ¿vale? O tu persona especial hombre o mujer. Una explosión de magia, ¿ves? Y es alguien que, como te digo, ya conoces, ya está en tu vida, ya lleva tiempo en tu vida. Opción número dos, bruja rosa. ¿Cómo te irá este mes de diciembre? Número dos, bruja rosa, ¿cómo te irá en este mes de diciembre? En el amor, un trono lejano, ves, se clarifican las cosas. Aquí se va a poner encima de la mesa lo que sentís y lo que queréis. Entregarse al viaje, ceder el control. Vais a fluir con lo que sentís, ¿no? Va a haber ahí una transformación. Mira, emerge una nueva forma de vida, ¿ves? Como el ave fénix. La gracia y la gratitud aumenta. La alegría aumenta con la gratitud. La gracia y la gratitud. Siento que vas a estar muy agradecida con esta persona y en general con la vida, ¿no? Llegar a tu meta, tú lo brilla con esplendor. Es como lo que tú querías con esta persona se va a dar. Cruzar los puentes es el momento de la sanación, la unión, la reparación y la liberación. Va a haber ahí un encuentro bastante, vais a empezar a hablar, vais a empezar bueno, a materializar aquello que tú deseas tanto, descubrir el tesoro. Bajo la superficie se esconde una gran riqueza. Para algunos de vosotros, si tú pensabas que esta persona no sentía nada por ti, te vas a dar cuenta de que sí, te lo va a decir seguramente o te lo va a mostrar, ¿no? Vamos a ver más. Opción número dos, Bruja Rosa, ¿qué te viene para ti en el amor en este mes de diciembre? Opción número dos, Bruja Rosa, ¿qué te viene para ti en el amor en este mes de diciembre? Bueno, puede ser que tengas ahí personas que no han sido muy buenas para ti en general, ¿vale? Personas que te han aconsejado mal, que dicen no escuches a los demás. Toma de conciencia de tu alma gemela. Vas a darte cuenta de que es la persona indicada para ti y tú para él o para ella. Alma gemela, llama gemela. ¿Ves? Para muchos yo siento que es un hombre, una mujer morena, de pelo oscuro, ¿no? Para otros veo a alguien rubio, sobre todo si es mujer, no sé por qué. Puede ser que hayas tenido ahí bloqueos materiales también financieros. Va a haber ahí un encuentro por sincronización en el que vais a hablar las cosas y en el que se van a concretar más vuestra unión, ¿no? O vuestros deseos. Recibes señales, puede ser que te lleguen plumas de tus ángeles, tus seres de luz y ya conoces a tu alma gemela. Esta persona ya está en tu vida, como te digo, ¿vale? Es alguien que ya conoces, que a lo mejor para algunos no se han dado nada, ¿no? Pero para la mayoría siento que ya habéis tenido algo. Soy número dos, bruja rosa, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Soy número dos, bruja rosa, que viene para ti en este mes de diciembre. Límites. El amor puede desafiar tus límites, protégelos. A veces yo siento que te has sentido que has entregado muchísimo y no has sido correspondida o correspondido de la misma manera y ahí te hablan de poner límites, esconderse. Dedica tiempo a estar con su persona, crea tu propio escondite especial. Siento que al final puede ser, o sea, al principio puede ser que lo llevéis en secreto, no se lo cuentes a mucha gente. Larga distancia, el amor no conoce distancias, trasciende el tiempo y el espacio. Para algunos puede ser que estéis en distancia, ¿eh? Y esta persona se acerque a ti. Colocación, evita conformarte con menos de lo que mereces en el amor. Te mereces todo lo mejor, no te conformes con menos. Apología, nunca subestimes el poder de una sincera, disculpa sincera. Es que siento que esta persona se va a disculpar contigo, por comportamientos anteriores en muchos de los casos. Nutrición, cuida tus relaciones como si fueran flores. Florecerán. Mira, las relaciones todas siempre es como una plantita que necesita que se riegue por ambas partes, ¿no? No solo por tu parte o por la de la otra persona. Con lo cual,
Todas las relaciones hay que poner de cada uno de nuestra parte, hay que regar esas relaciones. Y fíjate que yo siento que aquí con esta estrella ya conoces a esta persona, es alguien con el que sientes aquí una conexión brutal, así que te están diciendo que, bueno, que esto se va a dar, ¿no? Yo veo de cara a este mes de diciembre que van a avanzar las cosas. Vamos a ver más. Opción número 2, Bruja Rosa. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de diciembre? Opción número 2, Bruja Rosa. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de diciembre? ¿Ves? Es que con este sol viene la abundancia con esta persona. Aquí ha habido mucha atracción, pero también te digo que puede ser que hayas tenido inconvenientes, ¿no? Esta persona va a cortar con obstáculos y dificultades. Las cosas van a fluir, veo incluso convivencia más adelante, mensajes, es como que esta persona te va a decir que quiere, es algo estable, el ancla, ¿no? El amor, pues, es que sí, veo ahí que esta persona quiere algo serio, algo estable. Con este amor, es que fíjate, con este 2 de copas, yo siento que sois tal para cual y esto se va a dar, ¿eh? Sí, me están diciendo que sí, que se va a dar. Yo siento que en el mes de diciembre vais a empezar a concretar más y de cara ya al año que viene esto se va a dar, ¿eh? Pues a lo mejor vivir juntos, juntas, avanzar más en vuestro vínculo, ¿no? Como que este mes de diciembre vais a poner ahí las bases de lo que queréis y más adelante esto se va a dar de cara al año que viene, al 2026, ¿no? Vamos a sacar por último un consejo para ti, de las hadas. Opción número 2, bruja rosa, un consejo para ti de las hadas. Opción número 2, bruja rosa, un consejo para ti de las hadas. Motivación. Cuando se acerca la primavera, las hadas de las flores te invitan a actuar. Si hay algo que has pensado hacer, dicen que te ocupes de hacerlo. Bueno, puede ser que tengas ahí algo pendiente que te apetezca hacer. ¿Vale? Nos hablan de la primavera, ahora no es primavera, pero bueno, nos hablan de la motivación también, ¿no? Energía vital. El feliz hada del sol trae mucha energía vivificante, te recuerda hacer brillar tu luz y revelar cualquier cosa en la penumbra que necesita ser curado. Habla de cómo te sientes con tus seres queridos, cosas a lo mejor que no has sacado a la luz. A lo mejor con esta persona, bueno, ha habido decepciones o alguna cosa que no te ha sentado bien. Habla de ello, ¿vale? Y sigue brillando con esa energía vital que tú tienes, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Opción número 2, bruja rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Puedes escoger otra opción. Ver interactivos del canal que son atemporales. Bueno, este no es el caso porque nos habla de este mes de diciembre de 2025 en concreto. Pero bueno, tienes un montón de interactivos atemporales en el canal. Si te ha gustado, por favor, regálame un like. Si te ha servido de ayuda, coméntame. Comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar o que le puede gustar. Me ayuda a seguir, a avanzar, a continuar en YouTube, que no es fácil. Así que muchísimas gracias por tu ayuda. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por estar ahí. Te deseo un mes de diciembre increíble, maravilloso. Y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy bien. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué te viene en el amor este mes de diciembre. Opción número 3, Bruja Morada. ¿Qué viene para ti en el amor este mes de diciembre? Opción número 3, Bruja Morada. ¿Qué viene para ti en el amor en este mes de diciembre? Bueno, veo ahí como una unión con alguien, ¿vale? Después de un corte, porque me sale aquí la muerte, ¿no? Es como después de un corte o después de vivir momentos duros. Veo una unión con alguien ahí muy marcada. Yo siento en esta opción que es alguien que no conoces todavía y lo vas a conocer próximamente. Mira, la estrella es una persona que yo siento que viene para ti por deseo, ¿no? Y es alguien como que vas a sentir muy familiar, como que te va a encantar, te va a gustar mucho su energía. Una persona muy líder, una persona que te va a gustar mucho cómo es, cómo se va a comportar contigo. Siento que no le conoces, ¿vale?
Físicamente, si no te encajan los rasgos físicos, no te preocupes porque son, perdón, perdón, que me quedo sin voz. Son interactivos generales, pero me habla de una persona que físicamente te va a llamar mucho la atención con los ojos muy, muy bonitos. Para algunos yo siento que les tiene claros, azules o verdes. ¿Vale? Una sonrisa muy bonita, como los pómulos así bastante marcados, que cuando se ríe es como que te va a gustar su sonrisa mucho. Una persona muy risueña, muy líder, me da igual que sea hombre o mujer, y es una persona que puede ser que sea padre o madre de familia ya, que tenga hijos en algunos de los casos, y me está hablando de alguien que sabe lo que quiere, alguien muy familiar, si no tiene hijos, es alguien que es como que hace mucha piña con su familia, una persona muy independiente, una persona que puede ser que tenga una empresa propia o que sea jefe o jefa. Y siento que después de un tiempo de no saber qué hacer, después de un tiempo de mucha insatisfacción en el amor o de no llegar a la persona adecuada o de no tener claras las cosas, de resistirte a estar con alguien, siento que es como que esta persona viene hacia ti por justicia divina. Fíjate, me sale aquí la justicia. Es una persona con la que vas a tener una conexión brutal. Fíjate, me sale aquí el 2 de copas y la justicia. Después de como de que las cosas han estado congeladas, de que has congelado también tu corazón, me dice, porque estabas harto, harta de decepciones en el pasado, de sufrir por amor con este 5 de copas, de pasarlo mal. Siento que vienes para ti, esta persona, para hacer tus deseos realidad. Le vas a encantar, le vas a gustar muchísimo desde el primer momento que te conozca. Y veo que eso, que vienes cargando situaciones en el amor, como que has dado mucho y no te han correspondido de la misma manera. Siento que vienes de finales traumáticos o de, puede ser que has tenido pocas relaciones, pero que como que no ha ido fluyendo las relaciones, ¿no? En el amor. Y yo veo que sí, que esta persona le vas a llamar muchísimo la atención, va a salir de su zona de confort, te va a proponer incluso compromiso serio y estable desde un primer momento. Deja tus bloqueos a un lado, me dicen, confía, porque esta persona va a estar muy pendiente de ti, esta persona va a tener mucho interés en ti. Así que deja de estar a la expectativa y a la defensiva, porque al principio siento que vas a estar así, ¿no? Como mirando, bueno, a ver qué pasa, esto es demasiado bonito para ser verdad. Como, bueno, ¿dónde está la trampa? Hay como entrar un poco en conflicto, pero esto es algo que viene para ti como por destino, con esa justicia, y siento que es algo nuevo que va a empezar. Es una persona nueva que no conoces. Yo siento que puede ser que le conozcas, ya te digo, en este mes de diciembre, esta persona no te va a soltar. En cuanto te conozca le vas a encantar, ¿eh? Van a ir las cosas lentas, pero le vas a gustar muchísimo. Los enamorados y el sol. ¿Ves? Es que esta persona es para ti y tú para él o para ella. No tengas miedo, no tengas dudas, me están diciendo. Yo siento que viene para ti y que va a ser un deseo hecho realidad, me están diciendo, ¿vale? Es que en el primer momento que os veáis, yo siento que va a haber un flechazo ahí brutal y que esta persona te va a llamar muchísimo la atención y tú a él o a ella. Mira, el 2 de copas y los enamorados, ¿no? Vas a tener incluso ganas de besarle o besarla en el primer momento que le veas, ¿no? O la veas. Mira, me sale aquí debajo del 2 de copas el 3 de copas. Siento que le vas a conocer en alguna reunión social a través de amigos o a través de alguien, ¿no? Alguien te lo va a presentar o alguien a través de algo. A lo mejor vas a salir pues, a celebrar a lo mejor Año Nuevo o vas a celebrar Navidades o una cena de empresa y te lo vas a encontrar o alguien te lo va a presentar. A lo mejor es algún familiar de alguien, no sé. Veo ahí a través de alguien, ¿no? De una comunidad. De, bueno, pues que va a haber más gente y alguien te lo va a presentar o que vais a coincidir estando con más gente tú, ¿no? Celebrando, además. Pues será la de cara a Navidad, ya te digo, a las fiestas navideñas. Opción número 3, bruja morada, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Y es alguien nuevo. Deja ir resentimientos, deja ir traumas del pasado, deja ir decepciones anteriores, porque esto no tiene nada que ver, esto es algo nuevo. Libérate de todo eso. Esta relación va a ser diferente completamente, va a ser lo que es decir, suelta el pasado, esto es diferente. Las posibilidades son infinitas, fluye con esta relación, entrégate al amor al 100%, no dudes, confía, me dices, mira más allá, vas a estar súper conectado, conectada con esta persona. Va a ser como de cuento esto, fíjate, el cuentacuentos, ¿no? Vais a tener ahí como mucho la sinfonía grandiosa.
mucha afinidad, ¿no? Mucha unión. Esto va a ser como de cuento con estos enamorados. Veo eso. Despertar al león. Esta persona le vas a encantar desde un primer momento, le vas a gustar muchísimo y esta persona se va a enamorar de ti y tú de lo de ella, sí. Pero, ya te digo, van a ir las cosas lentas, pero sí, sí, yo veo eso. Opción número 3, bruja morada, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Opción número 3, bruja morada, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Descubrir el tesoro bajo la superficie se esconde una gran riqueza. Para esta persona le vas a parecer un tesoro. Y esto va a ser mutuo, ¿eh? Ya te digo. Entregarse al viaje, ceder el control. Entrégate al viaje, cede el control porque se va a dar. Y zambúllete y explora tus raíces. También zambúllete en eso que quieres conseguir, en tu felicidad, ¿no? Confía en el plan divino, porque esta persona viene para ti con ese plan divino, por esa justicia que te dije antes. Lo has pasado mal, pero fíjate, has encontrado tu luz, o al hacerse las respuestas están en el interior, con estos enamorados. Siento que aquí viene algo muy bonito para ti. Es como que esta persona te va a dar luz y tú a él o a ella, ¿no? Con ese sol también que me salió ahí, ¿no? Este sol que me salió con esos enamorados, la estrella, es que, wow, la justicia, no sé, siento que va a ser algo muy bonito, algo increíble. Estoy buscando el sol, un segundo, em, y siento que se van a dar las cosas y va a ser algo que te vas a sentir súper cómoda, cómodo, súper bien, una conexión muy, muy bonita, ¿eh? Es lo que estoy sintiendo. Y esta justicia, fíjate, esta justicia es como que viene para ti como tu mayor deseo. Llevas tiempo esperando a que se haga realidad y es como, mira, ¿qué quieres? Es como esa carta a Papá Noel, ¿no? Que decimos aquí en España, o a Santa Claus, o a como lo llaméis, porque sé que lo llamáis de diferente manera en algunos países. em, y me habla de eso, ¿no? Ese deseo que se ha hecho realidad y que se hace realidad para ti. Vamos a ver más. No te desanimes, me están diciendo, ¿eh? No te desanimes, porque siento que en esta opción llevas tiempo esperando y es como que en muchos de los casos te he dicho, mira, que sea lo que tenga que ser. Y ahí es cuando ocurre la magia, porque cuando sueltas definitivamente y dices, mira, que sea lo que tenga que ser, es cuando le dejas trabajar al universo. Si estás pendiente de cuándo llega, cómo llega, pues no llega. Ahí bloqueas todo muchas veces, ¿vale? Opción número 3, bruja morada, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Opción número 3, bruja morada, viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Al principio puede ser que llevéis una relación secreta, discreta, ¿no? Que vayáis poco a poco, pero yo veo que luego vais a tener esa vida en común, fíjate. Vas a dejar a un lado las mentiras, los malos rollos. Puede ser que a lo mejor esta persona viva un poco lejos de ti y se tenga que desplazar o te tengas que desplazar tú. Pero yo veo que cuando se quiere, se puede. Esta persona va a querer estar contigo. Tus dudas, temores no son fundados. Deja atrás tus dudas, tus miedos, tus temores del pasado. Todo entra en acción ahora, ¿vale? Yo siento que sí. Vas a tener una fusión de sentimientos, ¿vale? Porque vas a estar ahí como dudando, no sabiendo si verdaderamente esto es tan real, tan bonito, te va a parecer maravilloso y fíjate, yo siento que en el momento que le conozcas vas a tomar esa conciencia de que es tu alma gemela y a esta persona le va a pasar lo mismo contigo. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja morada, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Opción número 3, bruja morada, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Sugerencias. Una oferta o propuesta en un futuro próximo que llega por sorpresa. Esta persona va a llegar por sorpresa y te va a proponer quedar, te va a proponer que le des tu número de teléfono, avanzar. Sí, vale, es que es lo que veo. Ventana, se acerca una nueva aventura en el amor, prepárate. Es que aquí hay algo muy bonito con estos enamorados. En el momento que le conozcas vas a tener ganas de besarle o besarla. Me sale, me llega mucho eso, hermoso. El amor fluye hacia ti, irradias carisma y encanto. Le vas a gustar muchísimo a esta persona. Fallo. El amor puede conllevar sacrificios. Evalúa a qué estás dispuesto a renunciar. Bueno, esta persona va a sacrificarse a la hora de estar contigo. A veces hay que sacrificarse
pues bueno, a lo mejor tenemos que sacrificarnos o a lo mejor pues, ay, mira, pues hoy tengo que hacer esto, pues no lo hago por hablar contigo, no lo hago por estar contigo. Y ahí radica el verdadero amor, ¿no? Que te priorice, que esta persona se implique en la relación. Aquí va a haber mucha pasión. Mantén viva la llama de la pasión, es el latido del amor, con estos enamorados, ¿vale? Es que, y el dos de copas, es que no sé, aquí hay mucho, mucho, ¿eh? En esta opción estoy viendo mucha abundancia. Abre tu corazón para recibir el abundante amor que te ofrece el universo. Esto llega por destino hacia tu vida. Con esa justicia siento que sí, es como por justicia divina. Ya es hora de que seas feliz en el amor. ¿Por qué? Porque también has trabajado mucho en ti, ¿eh? Me dicen que ya es la hora de recolectar lo sembrado, ¿no? El número 3, bruja morada, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Opción número 3, bruja morada, que viene para ti en el amor en este mes de diciembre. Deja atrás los miedos, las dudas, personas que te han traicionado. Esto es algo nuevo. La incertidumbre. Con esta persona no vas a dudar, ¿eh? Vas a tener, bueno, vas a ir con pies de plomo por si acaso, pero es como que te están diciendo tu salud va a cambiar, incluso vas a estar muy animado, animada. Y fíjate, la suerte va a cambiar. La suerte va a cambiar. Es un amor para ti increíble. Es un amor que llega por destino, como te digo, y que es como que este ángel es un deseo hecho realidad. Que veo mucha atracción en esta opción y que vas a notar que es la persona indicada para ti desde el primer momento, desde que le conozcas, ¿no? O la conozcas. Veo conversaciones, veo que vais a empezar desde una amistad y poco a poco va a ir a más. Esta persona va a tener muchos detalles contigo, va a solucionar todos los obstáculos posibles que haya entre vosotros y vosotras para avanzar, ¿no? Cualquier duda, cualquier incertidumbre, esta persona la va a solucionar y yo veo un éxito entre vosotros, vosotras, y veo muchos detalles de esta persona, pues que te va a decir que verdaderamente está interesado en ti. Y aquí hay un éxito rotundo en esta unión, ¿eh? De verdad. Sí, hay un éxito rotundo en esta unión, ¿vale? Es lo que me dicen. Vamos a sacar por último un consejo para ti, a ver qué te quieren decir las hadas. Pero bueno, te dicen que no te desanimes, ¿vale? Porque yo veo que a veces dudas o que has llegado a tirar la toalla a decir, bueno, mira, que venga alguien que merezca la pena, porque si no, sola o solo, mejor solo o solo que mal acompañado o acompañada, ¿no? Es lo que veo. Vamos a ver un consejo para ti de las hadas. Opción número 3, bruja morada. Un consejo para ti de las hadas. Opción número 3, bruja morada. Luz, luz. El hada, reina de la luz, viene a esparcir amor e iluminar tu situación actual para recordarte que la luz puede penetrar en la oscuridad. Si vienes de malos momentos, si has pasado por un año muy duro, te están diciendo que la luz va a penetrar en esa oscuridad, que todo tiene solución, que ánimo, que siga adelante y que va a llegar ese amor para ti si quieres enamorarte. Que bueno, estamos tratando el vídeo pues de esto, ¿no? Del amor, pero bueno, en cualquier caso me están diciendo que sigas adelante, que eres luz, que sigas brillando y que no te desanimes, ¿vale? Vamos a ver qué se nos cae al final del mazo. Localización de hadas. Es hora de ir a ver a las hadas. Se dice que ver es creer, pero en realidad lo contrario es cierto. Creer es ver. No te desanimes, sigue adelante y cree. Cree que todo es posible, ¿vale? Sigue creyendo en la magia. Me dice que saca otra carta, objetos perdidos. Lo que una vez se perdió está a punto de ser encontrado, gracias al hada de lo que se pierde y se recupera. A veces puede ayudarnos a encontrar cosas que ni siquiera creíamos perdidas. Vas a encontrar a esa persona adecuada para ti, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Por eso me decían, saca otra carta, porque vas a encontrar a esa persona. Por arte de magia, con esa justicia, ¿no? Viene esa justicia divina para ti y yo siento que se van a dar las cosas, así que no te desanimes, sigue adelante, sigue creyendo en ti con esa luz, sigue brillando. Siento que vienes, ya te digo, de momentos en los que no lo has pasado nada bien, pero sigue confiando porque vas por muy buen camino y va a llegar algo muy bonito para ti de cara a ahora diciembre y el año que viene, ¿vale? Muchísimas gracias. Opción número 3, bruja morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Puedes escoger otras opciones o ver interactivos atemporales en el canal.
¿vale? Este no es el caso porque estamos preguntando por diciembre de este año, pero hay muchos interactivos en el canal que son atemporales. En el momento que las veas es cuando em, tiene sentido esos mensajes para ti, aunque sean de hace tiempo. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Que vaya muy, 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 muy bien. Te deseo lo mejor y que tengas un diciembre increíble y maravilloso, de verdad, de corazón. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.